ya estos movimientos al vestíbulo y al caracol. Entonces, aquí en el vestíbulo, como ven aquí, va a haber fibras nerviosas, estas van a ser las fibras vestibulares, ¿sí? Y de aquí también van a salir, fíjense, de aquí está saliendo las fibras cocleares. Entonces, ambos se van a juntar y van a formar el nervio auditivo, ¿sí? El nervio auditivo. Entonces, estas son las partes que se va a dividir el órgano del oído, ¿sí? Ahora, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el nivel de ruido del oído humano el nivel de ruido que puede tolerar el oído es de 55 decibeles más o menos, ¿sí? Por encima de los 55, los 60 decibeles ya pueden provocar malestares, así, malestares del oído, físicos, malestares físicos. Entonces, fíjense cómo las ondas se van concentrándose, ¿sí? Y van a repercutir a la membrana del tímpano. Entonces, se va a medir el nivel de ruido, ya, por una medida que se va a llamar decibeles, ¿sí? Que es la décima parte de un bel, ¿ya? Entonces, lo que el oído humano puede soportar es 55 decibeles. Y por encima, ya cuando llegan a los 60, ya son ruidos mayores, es cuando ya produce alteraciones y malestar a la persona. Aquí, fíjense, los umbrales, ¿sí? Aquí tenemos ya este aquí es lo confortable, esto, ¿sí? Y de aquí para arriba ya es insoportable, ¿sí? Y de aquí para abajo es cuando las personas están cuchicheando, o sea, que están hablando, como decir, tapándose la boca y están cuchicheando. Entonces, fíjense cómo es una conversación suave, la lluvia cuánto de decibeles produce, una charla cuánto es, lo ideal, el tránsito cuántos decibeles funciona, un despertador cuántos decibeles, la motocicleta cuántos, el camión de basura, fíjense, la discoteca donde van ustedes a bailar produce 110 decibeles, ¿sí? Entonces, estos ya son extremos. Entonces, el nivel del sonido se mide en decibeles y es una unidad sonora equivalente a la décima parte de un bel. Bel es una medida de potencia, ¿sí? Sonora con la que se expresa la diferencia entre dos sonidos. Entonces, ese es el oído humano capta eso ya en forma de decibeles. Entonces, ustedes ya saben ahora que los ruidos se miden en decibeles. Ahora, en el oído externo vamos a encontrar esto que se denomina el pabellón de la oreja, que tiene la forma de una corneta, ¿sí? Ustedes han visto de que reúne los ruidos, primeramente son ruidos que posteriormente se van a transformar en sonidos, ¿verdad? Entonces, esta está constituida por unas elevaciones y unas depresiones. Entre las elevaciones vamos a mencionar esto, que es el hélix, todo esto. Les voy a siempre marcar con esto para que... Ya. Entonces, esto va a ser el hélix, todo esto. ¿Sí? O sea, la elevación más periférica que presenta hasta aquí, el pabellón de la oreja. Ahora, el antélix es esta otra, ¿sí? Y este antélix aquí en la porción superior se va a dividir en dos ramas y va a formar ya esto que se va a llamar fosa navicular. Luego vamos a encontrar aquí otro que va a ser el trago. Esta otra porción que va a ser el antitrago,
y aquí que va a ser la raíz del hélix, ¿sí? Entonces, eso van a ser las elevaciones. Ahora, cada elevación va a formar un canal, una depresión, ¿sí? Aquí vamos a tener ya la depresión del hélix y aquí la del antihélix, ¿sí? Y este fondo de aquí se va a denominar concha. Esta concha está dividida por la raíz del hélix en dos partes. Y la parte inferior va a estar constituido por un pliegue cutáneo, que va a ser el lóbulo de la oreja. Entonces, la característica de este lóbulo de la oreja es que no tiene cartílago, ¿sí? Entonces, esos son las elevaciones y las depresiones que va a presentar el pabellón de la oreja. Ahora, este pabellón va a presentar una cara externa, que va a ser esta, una cara interna y una circunferencia, ¿sí? En la cara interna, estas mismas expresiones, elevaciones y depresiones, van a estar representadas por otras estructuras que aquí vamos a ver. Aquí tenemos el oído externo, es el hélix, les decía, el antélix, la fosa navicular, ¿sí? El oído externo, el oído en sí está situado en las partes laterales de la cabeza, por detrás de la articulación temporomandibular. Aquí está la región temporomandibular y la región parotidia. Por debajo de esta región, que va a ser la región temporal, por delante de la región mastoidea, ¿sí? Entonces, en sus tres partes anteriores es libre, y en su tercio está unido a la parte por un ángulo que se va a llamar cefaloauricular. Entonces, este es el pabellón de la oreja que va a tener. Aquí tenemos ya forma ovalada cartilaginosa cubierta con piel, recoge las ondas sonoras que las distribuye aquí al fondo, al conducto auditivo externo, ¿sí? Está formado por elevaciones. Aquí tenemos el hélix, antélix, trago y antitrago. Depresiones, el canal del antihélix, ¿sí? La fosa navicular, o fosa del antélix, la concha. Que la concha es esta excavación profunda que va a estar dividida por la raíz del hélix, ¿sí? El antélix va a ser concéntrico al hélix. Se divide en esta parte anterior, hemos dicho, ya para formar la fosa navicular. Luego tenemos el trago, que aquí tenemos el trago, ¿sí? Y el antitrago. Y esto que va a representar la escotadura de la concha, ¿sí? El lóbulo de la oreja es el lóbulo de la oreja. No vayan a confundir, por favor. Ya, el lóbulo de la oreja es esta porción. ¿Qué es el lóbulo de la oreja? Un pliegue cutáneo, ¿sí? Que se encuentra por debajo, es la escotadura, por debajo de la escotadura de la concha y del antitrago, es el antitrago, ¿sí? Y este es el trago. Entonces, el lóbulo se va a caracterizar porque no contiene o no tiene en su espesor cartílago, lo hemos dicho, ¿verdad? Entonces, es solamente un pliegue cutáneo. La cara interna. En la cara interna del pabellón vamos a encontrar salientes y depresiones que se producen en la cara externa, ¿sí? Entre las salientes vamos a encontrar ya algunos músculos que van a estar relacionados con esta cara interna, que van a ser el músculo transverso y el músculo oblicuo, ¿ya? Este es en la cara interna. Ahora, cuando se saca la piel del conducto del pabellón de la oreja, ya no tiene las mismas características, ¿sí? Entonces, esto es un fibrocartílago elástico, ¿sí? Ya no presenta
se presentan los mismos accidentes, pero existen algunas características bien visibles cuando se elimina la piel. Entre el trago, aquí, que este es el trago, ¿sí? Entre el trago y el hélix hay una solución de continuidad que se ensancha en la pared superior del conducto auditivo externo. También se nota aquí, en esta porción, la espina del hélix. Aquí, esta es la espina del hélix. Esto, ¿sí? La espina del hélix. También vamos a ver la cola del hélix, esta, ¿sí? Donde se va a engarzar el lóbulo del pabellón, ¿sí? Vamos a ver una cresta vertical llamada póntico en la parte interna, o sea, esto es en la parte externa. En la cara externa vamos a ver una cresta llamada póntico. Ahora, va a estar unido por medio de ligamentos. Estos ligamentos van a ser extrínsecos y intrínsecos. Los intrínsecos van a unir el trago, o sea, esto, con la raíz del hélix. Este es el trago y esta es la raíz del hélix, ¿sí? Y otro que va del antitrago aquí a la cola del hélix. Esos van a ser los ligamentos intrínsecos, ¿sí? En la cara interna van de la convexidad de la concha a la convexidad de la fosa navicular, ¿sí? Y los intrínsecos fijan el pabellón al hueso temporal. Uno de ellos va de la espina, aquí, fíjense, de la espina del hélix, que está, al trago, ¿sí? Y a la apófisis cigomática. Entonces, esos son los ligamentos que van a tener importancia en el esto. Ahora, aquí tenemos el pontículo. Aquí está la eminencia vertical que les he mencionado, ¿sí? El pontículo. Entonces, esto se encuentra solamente en la cara interna del pabellón sin piel, solamente cartílago. Es una elevación vertical. Ojo con eso, eso se llama pontículos. Ahora, el cartílago de la oreja es una lámina delgada, elástica, que ocupa en toda su extensión, a excepción del lóbulo de la oreja. Tiene ligamentos, ¿sí? Que hemos mencionado. Los músculos. Entre los músculos del pabellón de la oreja vamos a enunciar los músculos extrínsecos, que son los auriculares, el superior, el anterior y el posterior. Y los músculos intrínsecos, que van a ser el músculo mayor, el músculo mayor del hélix, el músculo menor del hélix, aquí, ¿sí? El músculo del trago, el músculo del antitrago. Esos son los músculos que se encuentran ya en el pabellón, los intrínsecos, ¿sí? Y aquí en la cara interna del pabellón, vamos a encontrar el músculo oblicuo y este es el músculo transverso, ¿sí? O sea, dos músculos en la parte interna del pabellón, la cara interna del pabellón. Nuevamente aquí tenemos el músculo mayor, el músculo menor, el músculo del trago y el del antitrago. Aquí está el músculo oblicuo, y el transverso, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta. Aquí ya tenemos la vista anterior, los músculos y nuevamente los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos. Ahora, su irrigación. La irrigación está determinada por esta arteria, la temporal superficial, ¿sí? Irriga el trago y la parte anterior del lóbulo, la concha y parte del hélix. Y la auricular posterior esta, que va a irrigar la cara interna la cara interna del pabellón. Y va a dar unas ramitas que se van a llamar perforantes,
que perforan al cartílago, ¿sí? Las venas van a drenar aquí en la vena temporal superficial y en la vena auricular posterior, y también en una vena que hemos encontrado, la vena emisaria mastoidea. Los nervios proceden del nervio facial, ¿sí? Son para la parte anterior del facial, la parte anterior del aurículo temporal. Aquí viene el nervio aurículo temporal, y toda esta parte de la sensibilidad está determinado aquí. Fíjense, está determinado por el nervio que se llama aurículo temporal, mientras que la parte posterior, esta de aquí, y la parte posterior del conducto auditivo externo y la membrana del tímpano, va a estar determinado por el facial, su ramo sensitivo del facial, ¿sí? Y también esta porción del trago, la rama auricular del plexo cervical superficial. Entonces, esa es la inervación del pabellón. Ahora, el conducto auditivo externo es un conducto que se va a dirigir desde la concha ya hasta la membrana del tímpano. Va a estar dividido en 3 porciones. Una porción anterior, está aquí más o menos, de aquí a aquí, y la porción ósea, y dos partes ya posteriores. Esta porción va a ser fibrocartilaginosa, mientras esta va a ser ósea, que están fijándose, ya no va a tener tejido fibroso ni tejido cartilaginoso, ¿sí? Solamente va a ser piel y la parte ósea, ¿sí? La piel que va a estar esto, ¿sí? Mide, de aquí a aquí, mide 25 milímetros, o sea, 2 centímetros y medio, ¿sí? Por dentro está cerrado por la membrana del tímpano, que está inclinada hacia abajo ya y hacia afuera. Aquí está, ¿sí? Entonces, la pared inferior está, ojo, esa pared inferior va a medir 5 milímetros más, ¿sí? Más que esta pared, que va a ser la superior. Esta pared va a ser 25, ¿sí? Y esta va a ser 5 más, o sea, esto casi va a ser 3 centímetros, y esto va a ser 2 centímetros y medio, ¿sí? Ahora, la parte de un segmento más estrecho se va a llamar istmo del conducto auditivo externo, ¿sí? Istmo del conducto auditivo externo, ¿sí? La parte más estrecha del conducto auditivo externo, ¿sí? Ahora, sus paredes, ya. Las paredes van a tener forma y calibre diferentes. Van a ser diferentes en las regiones, en las regiones del fibrocartílago, ya, porción fibrocartilaginosa y porción ósea, ¿sí? Entonces, aquí vamos a encontrar que la parte superior de esta porción, de la porción anterior, del tercio anterior, va a estar formado por tejido fibroso, o sea, la parte superior, aquí tenemos el conducto auditivo externo, ¿sí? Así, ¿sí? Esta parte superior, esto, va a ser tejido fibroso, y esta parte de aquí abajo va a ser tejido cartilaginoso. Se van a unir, o sea, por eso es fibrocartilaginoso, mientras aquí ya en los 2 tercios, ya va a ser la parte de la piel y la parte ósea, ¿sí? Ahora, en esta parte, este conducto va a presentar una pared anterior, una posterior, una superior y una inferior.
La dirección que va a tener este conducto va a ser diferente en un corte horizontal. Por mis dimensiones está, tenemos ya. Bueno, seguimos con esto. Dirección del conductor. En un corte vértico transversal, o sea, en este corte, ¿sí? Se ve que el conducto es horizontal, luego se inclina hacia abajo, ¿sí? Y hacia adentro. Y luego describe otra curva, ¿sí? O sea, tiene la forma de una S, ¿sí? La parte más interna y profunda está en relación con la membrana del tímpano. El punto más declive, o sea, el punto más donde se puede sentir, digamos, la parte más baja, se puede decir, ya se llama seno del conducto auditivo externo, la parte más declive. Las relaciones que va a presentar la cara anterior de esto, se va a relacionar con el cóndilo de la mandíbula, ¿ya? Y aparte va a estar relacionado con la parótida, ¿sí? La parte posterior de este conducto, de esta parte de este conducto, va a estar relacionado con la postmastoides, ¿sí? En cambio, la parte de aquí, la parte ósea, va a estar relacionado con la base del cráneo. Y aquí la parte inferior, aquí, mucho más, con la parótida. Entonces, la importancia es de este conducto es la pared anterior, que va a estar muy relacionado, que has dicho, con la articulación temporomandibular. Cuando esta articulación esté en movimiento, ya el conducto se estrecha, ¿sí? Y eso ustedes se van a dar cuenta cuando estén haciendo la auscultación de la articulación temporomandibular. Aquí vamos a tener, ¿sí? La extremidad externa e interna. Aquí vamos a tener esta extremidad que se va a llamar extremidad externa y esta se va a llamar extremidad interna. La externa corresponde a esta cresta, una cresta roma, ¿sí? Que está determinado por la concha del esto del pabellón. Y la interna está tallada en bisel y cerrada por la membrana del tímpano. La arquitectura, ya hemos dicho que está formado por ese tejido fibroso y este es el tejido cartilaginoso, formado por una fibrocartilaginosa, ¿sí? La parte externa y la parte interna es óseo, cubierto en toda su extensión por la piel, que es prolongación de la cara externa del pabellón. La parte fibrocartilaginosa forma dos canales yuxtapuestos, el cartilaginoso hacia abajo y el fibroso hacia arriba. En la parte anterior de esta porción se va a presentar dos incisuras. O sea, ¿qué quiere decir las incisuras? Las incisuras quiere decir, ya, más o menos les voy a dibujar, son así. Ya, dos incisuras. Una de Duvernay y la otra de Santorini. ¿Qué función cumplen estos? Dar flexibilidad a este conducto. Flexibilidad, ya, flexibilidad y amplitud del conducto auditivo externo. O sea, cuando el otoscopio entra, ya, el médico, el otorrino, jala aquí la oreja y lo pone casi hacia arriba. Y esto se transforma en un conducto casi horizontal para que entre el otoscopio directamente y se choque con la membrana del tímpano, ¿sí? Entonces, la piel que va a cubrir aquí
va a estar cubierto por la piel que va a estar aquí cubierto, va a estar representado, va a tener unos pelitos, ¿sí?, que se llaman lanugo. Hemos dicho que se llama lanugo, ¿sí? Y aparte de eso, va a existir aquí glándulas que van a secretar ya un cerumen y que se va a formar como costras, ¿sí? Entonces, este cerumen y este lanugo son los que protegen que se introduzca a este conducto auditivo externo partículas extrañas, ¿sí? Entonces, ya les decía, la pared anterior de esta porción va a presentar estas dos incisuras que se van a conocer con el nombre de incisuras de Duvernay, ¿sí? Y Santorini. Ahora, ¿cuál es la función? La función es dar la flexibilidad y la amplitud del conducto auditivo externo, ¿sí? Entonces, eso es interesante que ustedes más o menos sepan cuando el otorrino está metiendo ya el otoscopio, ¿sí? Vasos y nervios del conducto auditivo externo. Las arterias siguen siendo la temporal superficial, ¿sí?, para la parte anterior, y la auricular posterior para la parte posterior del conducto auditivo externo. Las venas van a seguir drenando en la temporal superficial y la maxilar interior. Los nervios son el auricular del plexo cervical superficial, que hemos dicho que parte, el aurículo temporal y ramo sensitivo del conducto auditivo externo del facial. Entonces, esos son los nervios del esto. La función del oído externo. El pabellón funciona como receptor de sonidos. Fíjense los sonidos cómo se concentran. Y son conducidos hacia la membrana del tímpano, concentrando las ondas sonoras, ¿sí? Estas ondas sonoras actúan como resonador y el pabellón permite localizar más o menos el origen de los ruidos, los sonidos, orientándolos sobre la dirección de estos sonidos, ¿sí? Y estos van a ser los que conducen los ruidos. Es por eso que el pabellón tiene la forma de una corneta, ¿sí? El oído medio. El oído medio está formado por un conjunto de cavidades. Estas son las cavidades que existen aquí. Ya, aquí está el oído medio, ya, formado por un conjunto de cavidades que están llenos de aire, ¿sí? Y se va a considerar porciones. Esta que va a ser la caja del tímpano, ¿sí? Aquí que va a ser la caja del tímpano, aquí va a estar la tuba auditiva y por atrás vamos a encontrar aquí las celdas mastoideas. Esta caja va a comunicar con la rinofaringe por intermedio de las trompas de Eustaquio. Y por consiguiente, las vías expiratorias por medio de la tuba auditiva también comunica con las celdas mastoideas, ¿sí? Entonces, el oído medio está formado por cavidades llenas de aire. Son la caja del tímpano, la tuba auditiva y las celdas mastoideas. Esos son los componentes del oído medio. Aquí tenemos la caja del tímpano, esta mucosa, los osículos, los músculos, trompa faringeo-timpánico de Eustaquio y las cavidades neumáticas. El contenido del oído medio van a ser los huesecillos o osículos, también se llama. También va a estar los músculos del estribo y el tensor de la membrana del tímpano. El nervio también va a estar presente, la cuerda del tímpano. Y el plexo nervioso timpánico o de Jacobson.
La caja del tímpano. La caja del tímpano va a tener la forma ya de una lente ya bicóncava, ¿sí? Entonces, esto se va a encontrar, este reservorio se va a encontrar entre el conducto auditivo externo y el oído interno. Ahí está atravesado por una cadena de huesecillos que están articulados entre sí y se ponen en movimiento por un aparato muscular. El aparato muscular es el músculo tensor y el músculo del estribo, ¿sí? Están cubiertos por una mucosa, que es prolongación de la mucosa de la faringe. La mucosa de la faringe está digamos, siguiendo el camino de la tuba auditiva. Y aquí tenemos la tuba auditiva, ¿sí? Aquí tenemos la tuba auditiva, ¿sí? Bueno, se va a describir más o menos dos paredes importantes, que van a ser la externa y la interna. Y los demás van a estar representados por el borde, y van a ser la pared superior, la pared inferior, la pared anterior y la pared posterior. Esta va a ser la pared interna. Y la pared externa va a estar representada por esto, por la membrana del tímpano, ¿sí? Entonces va a tener la forma que tenemos de una lente bicóncava, ¿sí? Lateral externa, la membrana del tímpano. Lateral interna, el promontorio ventana oval. Anterior, entrada de la trompa de uso. Posterior, la porción descendente del merila y el aditus canal. Inferior, relación con el bulbo de la yugular interna, ¿sí? Más se llama esto la pared, se llama el hipotimpánica. La superior o tegmentímpano. La membrana del tímpano va a estar representando la pared externa del oído medio. Esta pared externa o timpánica también está constituido la mayor parte por una membrana fibrosa, delgada, transparente y resistente. Esta membrana va a tener 10 milímetros en sentido vertical y 9 milímetros en sentido horizontal. Sus inserciones. Las inserciones, esta membrana del tímpano se va a insertar aquí, hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, en una ranura semicircular, que yo les decía que más o menos es esta ranura, así. Vamos a comparar como un marco para colocar el vidrio, ¿sí? Entonces, esta ranura se va a llamar surco timpánico. Surco timpánico, esta ranura. Ya, es una ranura en forma ya semicircular, así, que se encuentra en el piso inferior del conducto auditivo externo, ¿sí? Y aquí va a estar colocado el vidrio, o sea, la membrana del tímpano, esto, ¿sí? Ahora, para que esto se adhiera bien, este vidrio se adhiera bien a este marco, va a tener una característica especial que va a ser el rodete anular, ¿sí? El rodete anular va a ser esta porción, ¿sí? El rodete anular. Esta porción, aquí, todito esto. Se llama, es un tejido fibroso, por eso se llama rodete anular de Herlitz. Este va a dar lugar a los ligamentos. En la cara externa, aquí vamos a tener los ligamentos que se van a llamar tímpano-malleolares, ligamentos, ¿sí? O sea, este es el rodete, este va a ser el pegamento.
que va a unir el surco timpánico con la membrana del tímpano. ¿Sí? Entonces, este rodete es tejido fibroso. ¿Sí? Y va a llegar a formar los ligamentos tímpano-malleolares. Y por encima de esto, aquí, por encima de esto, todo esto, va a ser la membrana flácida. O sea, más o menos, ahorita les voy a dibujar así. Esta es la membrana del tímpano. Este es el rodete. Lo vamos a pintar de otro color, ¿ya? Este es el rodete, ¿sí? Que está engarzado en el surco timpánico. De aquí van a salir los ligamentos. Estos van a ser ligamentos porque es tejido fibroso. Ligamentos tímpano-malleolares. Tímpano porque es la membrana del tímpano. Malleolar porque va a estar en relación con el martillo. El martillo se llama, les he dicho, mallo, ¿verdad? Entonces, esto se va a encontrar por dentro, ya cubierto por la piel. Esta va a estar, la primera capa va a ser aquí, la piel. ¿Sí? La segunda capa, ya en la capa segunda se va a existir esto. Entonces, y aquí la segunda capa va a estar formada por tejido fibroso, que va a ser circular, he dicho así, o radiado, ¿sí? Que va a ser la segunda capa de la membrana del tímpano. Y la tercera capa, que se va a encontrar aquí, ya, de azul, va a ser la capa mucosa. O sea, la membrana del tímpano está formado por la piel, la porción fibrosa y la mucosa. 3 capas, ¿sí? Ahora, en la porción externa vamos a encontrar esto, los ligamentos tímpano-malleolares, que son prolongaciones del rodete anular de Hertz. Y por encima de eso vamos a encontrar esto, que se va a llamar la membrana flácida. La membrana flácida. ¿Y por qué se llama membrana flácida? Porque no tiene tejido fibroso, ¿sí? Entonces, esto va a ser la membrana de Charavnel o pars flácida se llama. Bueno, ahora vamos a ver seguramente ya. Aquí van a ver, miren, aquí tenemos la primera capa, la segunda capa y la tercera capa. Esta es la membrana del tímpano. Aquí tenemos ya mucho mejor, ¿sí? La membrana flácida está separada, por los ligamentos tímpano-malleolares, 2 engrosamientos, ¿sí? Que son continuación del rodete anular de Hertz, ¿sí? Y donde se va a extender la apófisis, aquí la apófisis externa del martillo, ahí se va a insertar y se va a extender en el mango del martillo. Ahora, en la configuración externa de la membrana del tímpano, vamos a encontrar que aquí en la porción central se llama ombligo, o también llamado umbo, ¿sí? Está situado por debajo y por detrás en el centro de la imagen otoscópica. Ahora, estos ligamentos se van a insertar en una saliente blanca, se va a insertar la apófisis externa del martillo y los ligamentos van a terminar en el mango del martillo. Luego va a existir en la membrana del tímpano, en la parte externa, aquí,
en la parte anteroinferior muchas veces, ¿ya? Esto que se va a conocer con el nombre de cono luminoso, ¿ya? Este cono luminoso se forma por el reflejo de la luz del otoscopio, ¿sí? Es una reflexión, se debe a una reflexión directa hacia la retina del observador. Es un reflejo luminoso. Esto existe cuando el otorrino está auscultando, ve esta parte, y le han puesto el nombre de cono luminoso. ¿Sí? Entonces, ve, tienen esa característica, esto en la configuración externa, de aquí, y aquí está el umbo u ombligo. Ahora, esto está dividido por una línea oblicuo-acertar, por el martillo, una perpendicular. La imagen otoscópica de la membrana del tímpano en cuatro segmentos. Dos supraumbilicales y dos subumbilicales. Y en el cuadrante póstero superior, en el póstero superior, se van a encontrar los huesecillos del oído y la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano se va a encontrar en la parte interna de esto, en la parte interna que ahora vamos a mencionar, ¿sí? Y en el cuadrante póstero inferior, aquí, este es el cuadrante antero inferior y este es el póstero superior. El póstero superior es este y el póstero inferior es este. Y aquí es donde se puede incidir en la membrana del tímpano, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí casi ya no existe ninguna otra estructura, ¿sí? Entonces los otorrinos, cuando tienen que hacer algún tipo de intervención en la membrana del tímpano, buscan este cuadrante, el póstero inferior. La cara interna de la membrana del tímpano. La cara interna de la membrana del tímpano va a presentar también la membrana flácida, esto. Y los ligamentos que están en la cara externa se van a transformar aquí en repliegues mucosos tímpano-malleolares. Repliegues. En la cara externa es ligamento, tejido fibroso. Aquí es un repliegue mucoso, ¿sí? Y también se van a encontrar depresiones, o sea, unos hundimientos. En la membrana flácida aquí, la membrana flácida de Sherman se va a encontrar una depresión que se va a llamar bolsa de Prusak. Después los repliegues tímpano-malleolares, el anterior y el posterior. ¿Dónde caminan? Aquí está caminando. Aquí tenemos, ya, quiero que quede bien clarito, ya, ¿dónde camina la cuerda del tímpano? Fíjense, ¿sí? Se llama cuerda del tímpano porque está colgando en los repliegues tímpano-malleolares, no en los ligamentos. Y aquí está el nervio facial y esta va a ser la rama que se va a llamar la cuerda del tímpano. Esta cuerda del tímpano va a entrar a la caja del tímpano por la parte posterior y va a salir por la parte anterior. Pero va a estar colgado, en una palabra, en los repliegues tímpano-malleolares. Ahora, aquí hemos dicho, una depresión que se llama bolsa de Prusak. Y aquí abajo vamos a encontrar otras depresiones por debajo de los repliegues mucosos que van a ser las bolsas de Troeltsch, la anterior y la posterior. ¿Sí? La estructura de esto
está constituido por capas. La capa media es la fibrosa, hemos dicho. Es revestida la cara externa por piel y la cara interna por mucosa. Y en la cara, en la porción externa tiene fibras radiadas, o sea, las fibras que salen así, radiadas. La membrana del tímpano, pero no la parte flácida o ya la zona flácida, la zona flácida que se encuentra en la membrana del tímpano. Y el tejido fibroso de fibras circulares. Y se van a fijar aquí, en el mango del martillo. Estas dos capas toman parte del rodete anular, son también tejido fibroso. En cambio, aquí en la membrana flácida es laxa y tiene una resistencia muy débil. Entonces, la membrana del tímpano va a presentar tres capas, ¿sí? Tres capas. La capa externa va a ser la piel, ¿sí? La capa externa va a ser la piel. La capa externa va a ser la piel. La capa media va a ser la fibrosa, ¿sí? Y la parte profunda va a estar formada por la mucosa. Aquí tienen la membrana del tímpano. Tiene 1 centímetro de diámetro, ¿sí? 9 milímetros en sentido horizontal. Translúcida de color pelado suave, se mueve por la presión, los cambios de presión. Ya presenta la parte tensa, esta es la parte tensa, o sea, la que se llega a tensar, y esta es la parte flácida, ¿sí? Ahora, esto se va a complementar, esto aquí tenemos mucho mejor, aquí están los semicirculares, ya, este es el reflejo del cono luminoso que se forma en la parte externa, ya. Esto se va a complementar, la pared externa del oído medio, ya, de la caja del tímpano, se va a complementar con una porción superior ósea, aquí. O sea, la porción superior ósea, la pared externa, la pared externa se va a completar con una parte ósea, ¿sí? Donde va a estar enmarcado, ya les decía, aquí va a estar el surco timpánico, todo eso. Y esta parte ósea que está en la pared externa de la caja del tímpano se va a denominar ático o muro de las celdillas. O sea, esta parte es el complemento de la pared externa de la caja del tímpano, ¿sí? Ahora, la función de la membrana del tímpano. La membrana del tímpano, su función, la función de esta membrana es el órgano esencial del aparato de la transmisión de sonidos. Estos se van a mover, van a estar en relación con los huesecillos y se van a mover por los cambios de tensión y la forma de la membrana. Esta se deforma por las acciones de los cambios de presión de la columna que entra del conducto auditivo externo. Y el desplazamiento del mango va a ser el que va a mantener cierta parte rígida, ya, para que sea la transmisión sea sonora. Es como a ustedes les decía, ya, que para tocar el tambor, lo primero que hacen es ajustar las clavijas, ¿verdad? En este caso,
va a actuar un músculo que va a ser el tensor de la membrana del tímpano, que va a poner esta membrana, esta parte de aquí, tensa. Por eso se llama pars tensa, o sea, parte tensa. Y esta es la parte flácida. ¿Sí? Y se va a conseguir eso, esa resistencia, esa tensión, gracias a las fibras circulares y a las fibras radiadas, ¿ya? Que van desde el anillo, aquí, el anillo de Herlach, el rodete de Herlach, ¿sí? Hasta el mango del martillo. Ahora, la irrigación de la membrana del tímpano está determinado por dos redes, una que va a ser la subcutánea y la otra que va a ser la submucosa. Entre la primera, aquí en la subcutánea, vamos a encontrar la arteria timpánica, ¿sí? Y en la submucosa, la timpánica y la estilomastoidea. Sus venas van a drenar en la yugular externa, ¿sí? Y los nervios van a ser del nervio auriculotemporal y el ramo sensitivo del facial, ¿sí? Y para la mucosa va a ser el nervio timpánico o de Jacobson, ¿sí? Aquí vean cómo va entrando los sonidos, cómo se concentra esto. Esto hace que llegue a vibrar, ya se ponga tenso gracias al músculo del martillo, ¿sí? Y empiece a moverse, se empiezan a mover los huesecillos del oído. La pared interna de la caja del tímpano. La pared externa ya hemos explicado. Ahora vamos a la pared interna. En la pared interna vamos a encontrar accidentes anatómicos que se presentan en esta pared. Lo primero que nos va a llamar es esto. Atención, esta elevación que se va a llamar promontorio. Y está determinado ya por la primera vuelta del caracol. O sea, el caracol va a estar por detrás de esto, ¿sí? Luego, por debajo, en el límite de la pared interna con la pared inferior, se va a encontrar el orificio superior del nervio timpánico, aquí. Este es el nervio timpánico. Este es el nervio timpánico, ¿sí? Este nervio timpánico va a llegar a ponerse en relación con el promontorio y se va a dividir en ramos, ¿sí? Anteriores y posteriores y superiores. Los superiores van a ser los petrosos, profundos, mayor y menor. Los de anteriores van a ser el tubo carotidio y los tubocarotidios y los carotidios, ¿sí? Aquí está, van a dar inervación a esto, ¿sí? Los posteriores van a dar inervación a la ventana oval y a la ventana redonda, ¿sí? Ahora, el promontorio. Detrás del promontorio, por detrás y por encima, se va a encontrar una fosa, que va a ser la fosa oval, y en lo profundo se va a encontrar la ventana oval. Esta ventana oval tiene boca en la forma de una boca de horno, ¿ya? Y en el vivo está cerrado por la platina del estribo. Aquí se va a venir va a llenar la platina del estribo por intermedio de una articulación que se va a llamar tímpano estapédica, ¿sí? O sindesmosis también. Mientras que por la parte inferior vamos a encontrar la fosa redonda, donde se va a abrir la ventana redonda, ¿sí? Esta ventana redonda va a estar obliterada por la membrana timpánica secundaria. Esto. Ahora, entre ambos,
aquí va a haber un huesecillo, así, en forma de puente, que se va a llamar seno timpánico, es una depresión. Este seno timpánico va a estar limitado por dos crestas. La cresta superior, aquí, se va a llamar pontículos promontori, y esta cresta inferior se va a llamar cubículum promontori, y este espacio, una depresión, se va a llamar seno timpánico. ¿Sí? Aquí está seno timpánico. ¿Sí? Seno timpánico. Separado de la fosa oval por una cresta que es esta pontículos promontori, y de la redonda por el cubículum promontori. ¿Sí? Luego por arriba de la ventana oval, por arriba, ¿sí? Por arriba y por detrás, vamos a encontrar un rodete, y algunas veces que se presenta como canal, que representa la segunda porción del acueducto del facial, para dar lugar a la tercera porción. La tercera porción que ya se va a encontrar en la parte mastoidea del temporal. Y por detrás y por encima de este rodete vamos a encontrar otro rodete, una depresión en forma de rodete semicircular, que representa al conducto semicircular externo. Esto. La segunda porción y el conducto semicircular externo. Luego vamos a tener por delante, aquí, por delante y por arriba, vamos a tener el canal o a veces el conducto del músculo del martillo o tensor de la membrana del tímpano, que en su extremidad anterior va a tomar la forma de un pico de cuchara. Aquí, pico de cuchara, donde esta se va a localizar en la extremidad posterior de este conducto. Y aquí es donde se refleja ya el músculo del martillo y va a dar a la cabeza del martillo. Entonces, estos son los accidentes que se presentan en la pared interna de la caja del tímpano. ¿Sí? Entonces, tengan bien en cuenta cuáles son los accidentes de la pared interna de la caja del tímpano. ¿Sí? Luego vamos a tener, nuevamente aquí tenemos ya la ventana oval, ventana redonda, el pontículo promontorio. Aunque no muy, aquí está mucho mejor, pero ya, la pared inferior. Esta va a ser la pared inferior. Ya. También se llama yugular. Esto. O receso hipotimpánico. ¿Por qué receso hipotimpánico? Porque está debajo de la membrana del tímpano. Hipotimpánico, porque está debajo de la membrana del tímpano. Es como un canal. Receso hipotimpánico. En forma de un conducto, situado en el plano inferior a la membrana del tímpano. Y es donde se detiene el pus cuando hay inflamaciones en la caja del tímpano. ¿Sí? Y aquí se va a observar en la pared, esta pared y en la pared interna sobre el orificio superior del nervio timpánico. Y se va a relacionar con esto, con la fosa y el golfo de la yugular interna. ¿Sí? Esa es la pared inferior. La pared anterior de la caja del tímpano. En la pared anterior de la caja del tímpano, o tubo carotidia también se llama, se ve el orificio posterior de la tuba. Esta es la tuba. ¿Sí? La tuba va a comunicar la rinofaringe con la caja del tímpano. ¿Sí? Y en esta pared también se va
el orificio posterior de la tuba. También se va a ver ya el conducto del músculo del martillo, ¿sí? Está por encima, es el músculo del martillo o tensor de la membrana del tímpano, ¿sí? En esta pared, en la parte superior externa, se va a ver el orificio por donde la cuerda del tímpano sale, en la anterior, y va a entrar por la cara posterior, ¿sí? Entonces, en esta pared se encuentra también un pequeño orificio que está en relación con el nervio, ¿de acuerdo? La pared posterior, o mastoidea. Aquí está la pared posterior o mastoidea, ¿sí? Se ve en la parte superior de esto. Aquí vamos a ver la parte superior de esto. Este conductito va a tener la forma, ¿vale?, triangular, que se va a llamar aditus anantro. Aditus anantro. O sea, esto va a dar acceso es un conducto, pequeño conducto, que va a dar acceso a un pasillo, ¿ya?, que va a dar acceso al antromastoideo, aquí. Este es el antromastoideo, la cavidad más grande. Estas son las celdas mastoideas, ¿sí? Ahora, en esta parte inferior aquí, presenta una escotadura, ¿ya?, donde se va a apoyar la rama horizontal de Diunque. Y por debajo de esto vamos a encontrar una elevación, una pequeña elevación. Aquí más o menos, ahorita les voy a tratar de indicar. Una pequeña elevación, aquí, que se va a denominar pirámide. Y esta pirámide va a ser por donde va a salir el músculo del estribo, ¿sí? Esta pirámide está situada a la altura de lo que hemos dicho, la cresta que se llama el pontículos promontoris. Después vamos a encontrar aquí en la porción mastoidea la tercera porción del acueducto del facial. También vamos a encontrar el orificio de entrada de la cuerda del tímpano en la parte inferior de esta pared, ¿sí? Entonces, esta es la pared posterior, donde se ve esta entrada que se va a llamar aditus anantro. Aquí está esto, el aditus anantro, ¿sí? O sea, esta parte, aquí está, va a tener la forma, ya les he dicho, de un triángulo. Su vértice va a estar apoyado una parte de Diunque, ¿sí? Y por abajo va a haber el canal, ya la pirámide, que va a corresponder, aquí está la segunda, el facial, la segunda porción, la ventana es el conducto semicircular externo, ya, y este va a ser la entrada del aditus anantro. Bueno, vamos a ver ya que el aditus anantro va a ser un espacio, aquí, de forma triangular. Ahora, la pared superior o tegmen tímpano, llamada también tegmen tímpano, o sea, esto, es una lámina delgada de 5 a 6 milímetros, formada por la escama y por el peñasco. Se encuentra una cisura. La cisura se va a encontrar en la parte externa. Y aquí esta cisura va a presentar una cresta, que se va a llamar la cresta escamosa superior.
Y a veces esta cisura no está bien unida. Y la mucosa timpánica se adosa a la dura madre. Y a veces son complicaciones que se presentan en las famosas meningitis, ¿sí? El tegmen tímpano. Los huesecillos del oído. Vamos a tener el contenido de la caja del tímpano, vamos a tener los huesecillos del oído, que son el martillo, el yunque y el estribo. Al martillo también se le llama mayo. Mayo o umbo. Al yunque incus, al estribo estapedio. El martillo presenta una cabeza, un cuello, mango, dos apófisis, la apófisis anterior y la apófisis externa. Esta apófisis externa se va a llamar, ya, esta va a ser la apófisis corta y esta va a ser la apófisis larga o de Rao, donde se va a continuar con el ligamento anterior del martillo. Ahora, la parte inferior va a tomar la forma de espátula y aquí es donde se va a insertar en este mango, se va a insertar la parte fibrosa de la membrana del tímpano, ¿sí? Le sigue, este es el mayo, ¿sí? Esta es la forma, va a tener, en la cabeza va a tener una superficie articular. El yunque va a presentar, tiene la forma de una muela, va a presentar un cuerpo y dos ramas, una superior y la otra inferior. Esta parte está situada en el ático, ya se había dicho, en el ático de o muro de las celdillas, ¿sí? Va a presentar su cara anterior, va a presentar la superficie elíptica o articular con la cabeza del martillo. La rama posterior, esta es la rama corta, horizontal y gruesa, tiene la forma de un cono aplanado. Y su vértice se va a apoyar en la extremidad inferior del aditus ananus. La rama inferior va a ser vertical, ¿sí? Y es la más larga y se va a estrechar. El sistema inferior se va a doblar bruscamente formando un ensanchamiento que se va a llamar la apófisis lenticular. Antes esta apófisis lenticular era considerado como otro huesecillo del oído. Luego tenemos el estribo. El estribo va a estar formado por dos ramas, una cabeza y dos ramas, y la platina, ¿sí? Vasoplatina. La cabeza va a presentar la cavidad glenoidea, que corresponde a la apófisis lenticular. La lámina, la base, va a ser una delgada lámina ya que va a ir a tener relación con la ventana oval por intermedio de un ligamento que se va a llamar ligamento anular, que es un tipo de articulación fibrosa o sindesmosis, que se conoce con el nombre de tímpano estapédica. Ahí tienen el yunque, ¿sí? Y el estribo. Fíjense qué tamañitos son los huesecillos del oído, ¿sí? Sus articulaciones, la incudo malleolar, o sea, el yunque con la cabeza del martillo, es una diartrosis. La incudo estapedial, o sea, la posventricular del yunque con el estribo, una enartrosis. Y la del estapedio con la ventana oval, el ligamento anular. O sea, aquí bien tenemos la sindesmosis. Esas son las articulaciones de los huesecillos. Articulación de los huesecillos. La articulación está unida entre sí los huesos están unidos por articulaciones. La articulación del martillo con el yunque, encajes recíprocos. Superficie articular revestidas por cartílago y alino, uno cóncavo y otro convexo, ¿sí? Se adaptan por medio del menisco.
La articulación del yunque con el estribo, una enertrosis. Las enertrosis son segmentos de esfera. Las conexiones del martillo a la caja del tímpano por un ligamento superior son los ligamentos. Ya, o sea, se van a unir aquí, tienen, fíjense los ligamentos que se van a unir ya a las diferentes partes de la caja del tímpano. Conexiones del yunque con la caja del yunque con la caja están unidos por dos ligamentos del yunque, ¿está? Dos ligamentos, ¿sí? El estribo con la caja, ya el ligamento irradiado, el ligamento anular, de aquí parte el ligamento anular, ya que va de la base del estribo a la ventana oval. Los músculos de los huesecillos. El músculo tensor de la membrana del tímpano es el músculo del martillo. Se inserta en la extremidad posterior de la pared superior del cartílago de la trompa, o sea, está en relación con la trompa de Eustaquio, en un canal formado por el peñasco, el ala mayor del esfenoides. ¿Sí? En las paredes del conducto óseo de la tuba y termina en unas carnosas en la extremidad en el pico de cuchara, donde termina el tensor. Este es el tensor del martillo, ¿sí? Y este es el músculo del estapedio, ¿sí? Por eso se llama tensor de la membrana del tímpano. La función es tira hacia adentro el mango del martillo y pone tensa la membrana del tímpano. Aquí está. Aumenta la presión del líquido ya endolinfático y el estribo tiene su acción inversa. Esta es la que deprime. Ya la función disminuye la tensión de la membrana del tímpano y la presión del líquido laberíntico, ¿sí? Tensor de la membrana del tímpano, el músculo del estapedio. Este es el músculo del estapedio y es el músculo tensor, ¿sí? Los pisos y celdas timpánicas, los repliegues mucosos estos y los ligamentos ya dividen a la cavidad timpánica en dos compartimientos, uno superior y el otro inferior, ¿sí? Separados por el ligamento externo del martillo. ¿Este? ¿Sí? El superior se va a llamar ático o celda de los huesecillos. Eso va a estar en relación con el ático o muro de las celdillas, ¿sí? Y el inferior va a corresponder a la membrana del tímpano. Vasos y nervios. La mucosa es llegada por la estilomastoidea, la mucosa. Las arterias timpánicas y carótico-timpánicas. La arteria faríngea, la arteria meningia vena. Las venas van a drenar en las satélites de las arterias y estas a su vez en la yugular externa y en el plexo pterigoideo, ¿sí? Y en el seno petroso superior. Los nervios, el músculo del martillo, para el músculo del martillo, el del nervio maxilar inferior. Para el estribo, ramo del filete del nervio facial. La porción sensitiva está determinada por el nervio timpánico, que es el rama del gloso faríngeo, y por su inervación vegetativa por el ramo carótico timpánico del plexo carotidio. Esos son los vasos y nervios. Cavidades mastoideas. Entre las cavidades mastoideas vamos a mencionar al aditus anantrum, el antromastoideo y las celdillas mastoideas. El aditus es un conducto óseo estrecho y corto de forma triangular. Ya hemos dicho, es un conducto. Sí, presenta tres paredes, la externa, interna y superior. El antromastoideo, esto. Ya, es una voluminosa celda que comunica a través del ático, ya a través del ático, se comunica, mejor dicho, con el ático a través del aditus, ¿sí? Esta va a presentar 6 paredes: anterior, posterior, superior, inferior, externa e interna. El aditus anantrum. Aquí tienen el aditus anantrum, ¿sí? Este es el aditus anantrum.
aquí tenemos la entrada, ¿sí? Este es el conducto que va a comunicar con estas celdas mastoideas. El antro mastoideo son cavidades que sirven como resonadores, ¿sí? El conducto petromastoideo. El conducto petromastoideo se va a originar, ya, las cavidades mastoideas se van a comunicar con la cavidad craneal y esta se va a originar en la fosa subarcuata. La fosa subarcuata está por debajo de la eminencia arcuata, aquí, ¿sí? Y va a desembocar en el antro mastoideo. Por intermedio de esto ya se va a encontrar prolongaciones de la dura madre y algunos vasos sanguíneos. Este es el conducto petromastoideo. La tuba auditiva. La tuba auditiva va a comunicar, es un conducto que comunica la caja del tímpano con la rinofaringe, esto, por donde penetra aire en cada movimiento de la deglución, ¿sí? Regula ¿qué? La presión a cada lado de la membrana del tímpano, ¿sí? Está constituido por una parte ósea y una fibrocartilaginosa, ¿sí? Ahora, el orificio faríngeo también se denomina pabellón de la trompa. Pabellón de la trompa se encuentra en la rinofaringe. Y sus labios, aquí tenemos esto. Y sus labios está formado por el pliegue salpingo-palatino, el pliegue, va a ser el pliegue ¿dónde estoy? Este pliegue va a ser el pliegue salpingo-palatino y el pliegue salpingo-faríngeo. Y aquí el pliegue del elevador. Este orificio se va a llamar pabellón faríngeo, pabellón de la trompa, ¿sí? Entonces, este va a ser el orificio de la rinofaringe. ¿Y dónde se va a abrir aquí? En la pared anterior, de la caja del tímpano, ¿sí? Entonces, esto es lo que se conoce con el nombre de ya la trompa de Eustaquio o tuba auditiva. Ya. Ahora vamos a entrar al oído interno óseo. Está situado en el espesor del peñasco por dentro de la caja del tímpano. Presenta un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto membranoso está lleno de líquido en la endolinfa y la perilinfa, hemos dicho, ¿sí? Y aquí es donde nacen las vías acústicas y las vías vestibulares. O sea, está representado este oído interno por el vestíbulo y el caracol. El vestíbulo, esto, ¿ya? Una parte media, los conductos semicirculares, estos, ¿sí? Que se van a abrir en el vestíbulo. Y el caracol. El vestíbulo va a tener la forma ya ovoidea, va a presentar 6 paredes. La externa va a corresponder a la caja del tímpano y va a presentar la ventana oval. La interna está relacionada con la mitad posterior del conducto auditivo, del fondo del conducto auditivo interno, y va a presentar 3 fosas, 2 anteriores estas, ¿ya? Y una posterior. Las anteriores, esta va a ser la semi-ovoidea, esta, y esta va a ser la hemisférica, ¿sí? Separados por una cresta que se va a llamar cresta del vestíbulo. Y esta, la fosa, va a ser la fosa coclear, que va a estar en comunicación con el caracol. Y por encima de esto se va a encontrar una pequeña fosa, una depresión también, que va a ser el origen, ahí va a estar el canal sulciforme, que va a ser el origen del acueducto del
vestíbulo. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos lo que les había indicado. ¿Sí? Por encima de la fosa coclear, o sea, por encima de esto, vamos a encontrar el acueducto del vestíbulo. ¿Sí? Se prolonga esta pared en una depresión llamada canal fusiforme. Aquí, canal fusiforme. ¿Sí? Que corresponde a la primera porción del acueducto de Falopio, a la parte superior y al caracol en la parte inferior. El vestíbulo va a estar comunicado por intermedio de la rampa vestibular, el caracol, ya, y este vestíbulo va a presentar los orificios o conductos semicirculares. ¿Sí? Estos van a ser los conductos semicirculares, el superior, el posterior y el externo. ¿Sí? Ahora, el caracol va a tener esta parte, la lámina espiral del caracol. ¿Sí? Y esta lámina del caracol se va a llamar también, bueno, este es el acueducto del vestíbulo. El acueducto del vestíbulo entonces va a originar en el canal fusiforme, ¿sí? Por encima, la depresión por encima de la depresión coclear. ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar ya aquí en esta fosa que se va a llamar la fosa ungueal, ¿sí? Que va a estar formado, se va a encontrar por detrás del orificio del conducto auditivo interno. Esto va a comunicar entonces, ya va a comunicar el vestíbulo con la parte postero inferior, la cara postero inferior del peñasco. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el acueducto del vestíbulo. Ya. Los conductos semicirculares. El superior, el posterior y el externo. Son tubos cilíndricos encorvados en forma de herradura que se abren en el vestíbulo por sus extremidades. Las que presentan dilatación se van a llamar ampulares y las otras se van a llamar no ampulares. ¿Sí? Cada conducto semicircular va a tener un orificio ampular aquí y un orificio no ampular. ¿Sí? Ahora, el superior va a determinar la eminencia arcuata, ya les había dicho. ¿Sí? El externo va a estar en relación con la pared interna de la caja del tímpano, mientras que el posterior va a ser vertical, ¿sí? En un plano vertical. El conducto semicircular externo, está situado en un plano horizontal, ¿sí? El caracol óseo. El caracol óseo va a ser un tubo óseo enrollado alrededor de un eje que se va a llamar columela o modiol y va a estar situado por delante del vestíbulo y la primera porción del acueducto, por fuera del conducto auditivo interno. La base va a corresponder al promontorio. Esto. El tubo óseo llamado también, esto se va a llamar lámina de los contornos. Se desprende de la parte anterior, aquí de la parte anterior del vestíbulo, y se va a enrollar alrededor del modiolo, describiendo 2 curvas y media más o menos de espira. La cúpula del caracol va a disminuir de calibre. Aquí va a ser mucho más delgado que la parte donde va a tener el origen. Este tubo en sí está dividido, se llama también lámina de los contornos. Este tubo, así, el tubo óseo, se va a llamar lámina de los contornos, ¿ya? Va a estar dividido, el lumen del conducto va a estar dividido en 2 rampas, por unas espinitas que
se van a llamar lámina espiral. Esto. Ya. Y esto va a dividir en dos rampas. Esta va a ser la vestibular y esta va a ser la timpánica. Esta se va a continuar con la caja del tímpano. Y va a estar cerrada por, en sí va a estar con el orificio de la ventana redonda. Y esto va a estar en relación con la ventana oval. Por eso se llama vestibular. ¿Sí? Entonces, esto ya decimos que se llama el tubo del caracol, se llama lámina de los contornos. Está dividido, el mismo tubo está dividido por unas espinitas, diríamos, ya, que se llama lámina espiral, en dos compartimientos, una vestibular y la otra timpánica. El acueducto del caracol. Ahora, esta aquí va a haber otra estructura que va a comunicar ya el caracol ya al borde posterior del peñasco, o sea, a la fosa donde se va a originar el ganglio de gas, la fosa petrosa. ¿Sí? Estos edificios con pequeños conductos se desembocan en un conducto excavado en la columela, aquí, esta va a ser la columela, a lo largo del borde adherente el conducto espiral de Rosenthal. Parte de los conductos, el acueducto del caracol. Es un conducto pequeño que se extiende desde el caracol al borde posterior del peñasco, o sea, la fosita petrosa. Se origina en la rampa timpánica, ¿sí? O sea, en la rampa que corresponde a la caja del tímpano, ¿sí? Y termina en un orificio amplio en la fosa petrosa. Da paso a venillas y a un conducto membranoso, prolongación de un espacio perilinfático. Eso se llama el acueducto del caracol. Eso van a ser las rampas. Esta es la lámina espiral, entonces, aquí. ¿Sí? La lámina espiral, que va a dividir en la parte vestibular y la timpánica. ¿Sí? Ahora, el conducto auditivo interno. Vamos a tener ya en la pared postero inferior del temporal, el de peñasco, vamos a tener un orificio que se va a llamar el orificio del conducto auditivo interno. Este se va a introducir, va a medir 1 centímetro de longitud y su fondo se va a encontrar con una pared, que va a ser la pared del conducto auditivo interno. Que esta pared, ya este fondo, va a estar cruzado por una elevación que se va a llamar la cresta falciforme. Esta es la cresta falciforme. Esta es la cresta falciforme. ¿Sí? Esto. O sea, esta es la cresta falciforme. Este es el fondo del conducto auditivo interno. Y esta cresta falciforme a su vez va a estar cruzado por otra cresta que va a dividir en 4 compartimientos. 2 superiores y 2 inferiores. Anterior, ¿sí? Porque está yendo, este es el vértice del peñasco. Posterior. Anterior y posterior. O sea, vamos a tener antero superior y postero superior. Antero inferior y postero inferior. El nervio facial se va a originar, va a penetrar por aquí, en el cuadrante antero superior, el nervio facial. ¿Sí? El nervio facial está penetrando aquí. Y el cuadrante anterior inferior va a estar representado por el nervio
coclear o auditivo. De aquí van a salir fibras del utrículo y fibras del sacro, fibras vestibulares. Entonces, aquí es donde se va a originar el acueducto del facial. ¿Y dónde va a terminar? En el agujero estilomastoideo. Este fondo ya es bien importante cuando se hace el corte. Generalmente se corta y se ve esta cresta, la cresta falciforme, esta cresta. ¿Sí? Entonces, el facial penetra con el intermediario por el cuadrante antero superior, este. Y por el antero inferior, el coclear está saliendo. Esto corresponde al utrículo y esto corresponde al sacro, por donde salen las fibras vestibulares. Y por detrás se va a encontrar aquí en la pared posterior, al sacro, se va a encontrar un agujero que se va a denominar foramen singular de Morgan, que está destinado al paso de un ramo nervioso del conducto semicircular posterior. Entonces, estos son los accidentes que tenemos en el conducto auditivo interno óseo. Ahora, esta parte ósea va a estar cubierto por mucosa, se llama laberinto membranoso. El vestíbulo se va a componer de dos. El vestíbulo va a tener esta forma. ¿Sí? La superior se va a llamar utrículo, esta. Y esta sáculo, las bolsas. ¿Sí? Dos vesículas, superior e inferior. Este va a corresponder, el utrículo va a corresponder a la fosa semi-ovoidea y este a la fosa hemisférica. Y aquí va a estar la fosa coclear y aquí va a estar el origen del acueducto del vestíbulo. ¿Sí? Ahora, esta pared, esta parte membranosa va a estar separada de la parte ósea, o sea, de las depresiones que va a presentar, las fosas, va a estar separado por un espacio que va a tener un espacio perilinfático que va a conducir ya a un conducto que se va a llamar endolinfático. ¿Sí? Este va a ser la perilinfa. Y aquí los sacos van a estar por la endolinfa. ¿Sí? Y de aquí van a nacer conductillos, aquí están fijándose, fíjense, los filetes nerviosos vestibulares. ¿Sí? Entonces, todo esto representa la parte membranosa y también los conductos semicirculares van a tener las mismas características aquí. La perilinfa y la endolinfa. ¿Sí? Entonces, el desequilibrio, ya les he dicho, de este líquido va a producir ya los mareos, porque esto va a estar conectado directamente con los núcleos que van a estar en el cerebelo. Ya el acueducto del vestíbulo que les he mostrado, el caracol membranoso. En el caracol membranoso hemos dicho que vamos a encontrar dos rampas, la rampa vestibular y la rampa timpánica. ¿Sí? Y
En la rampa timpánica, entre los conductos semicirculares, ya los conductos semicirculares, el caracol membranoso, el conducto coclear tiene la forma prismática triangular, así, prismática triangular. Enrollado sobre sí mismo, el borde libre es la lámina espiral, aquí, la lámina espiral, ¿sí? Y la otra parte corresponde a la lámina de los contornos. Las dos rampas se van a describir en la parte coclear. La parte coclear va a pertenecer aquí y esta va a ser la timpánica. Esta la vestibular, mejor dicho, es la timpánica, ¿sí? En esta se va a distinguir tres paredes. Una externa, esta, que está aplicada a la lámina de los contornos, aquí, ¿sí? Y es un engrosamiento del periósteo, que se va a conocer con el nombre de ligamento espiral. Luego vamos a tener una superior, aquí la parte superior, con la membrana de Reisner, ¿sí? Con relación a la rampa vestibular, del vestíbulo, esta es la membrana de Reisner. Y una inferior, esta que va a estar aquí, que va a ser la membrana basilar, que va a estar en relación con la rampa timpánica, y esta a su vez va a estar en relación con el órgano de Corti. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Va a estar constituido esto que se va a llamar ligamento espiral, ¿sí? El espesamiento, engrosamiento del periósteo, ¿sí? Esta superior, aquí, esto se va a llamar lámina de Reisner, porque está en relación con la rampa vestibular. Y esta de aquí, que va a ser la membrana basilar, que va a estar en relación con el órgano de Corti, que corresponde a la rampa timpánica, ¿sí? Entonces, el caracol membranoso va a presentar esta porción. Esta que va a ser el engrosamiento, que va a ser el ligamento espiral. La superior, esta, que se va a llamar membrana de Reisner, que está en relación con esta rampa vestibular. Y esta parte, que va a ser la membrana basilar, que va a estar en relación con la rampa timpánica, donde se va a encontrar el órgano de Corti. Este es entonces el canal membranoso, el caracol membranoso, o sea, la parte en la que está cubierto, la parte de esto que va a ser la lámina de los contornos. Y esto va a ser las láminas espirales, ¿sí? Eso corresponde al caracol membranoso. Aquí tiene, ya, esto va a ser el engrosamiento y que se va a llamar ligamento espiral. Este va a ser, ya, aquí va a estar la membrana de Reisner. Y esto que va a corresponder a la membrana basilar, donde va a estar el órgano de Corti. Esto corresponde a la rampa timpánica y esta a la rampa vestibular. Este va a ser el ligamento o la lámina de los contornos. Este es un espesamiento del periósteo que se va a llamar ligamento espiral. Ahí tenemos, ya, es la porción basilar, la membrana basilar, la membrana de Reisner, el engrosamiento óseo del periósteo, ¿sí? Aquí tenemos, ¿ya ven? Pared apical a de Reisner. La membrana basilar, ya, la pared lateral externa, esta.
las rampas, la timpánica y la vestibular. La endolinfa va a ser el componente del laberinto membranoso. Va a comunicar por medio de los conductos endolinfáticos con el canal Reunia. ¿Sí? Estos separan las paredes óseas que están tapicadas por fibras y se unen al periósteo, llamado perilinfo. O sea, la variación de eso va a tener el problema del equilibrio. Hecho el conducto auditivo interno. ¿Sí? Aquí tenemos la fosa, esta va a corresponder al facial, al coclear, al auricular y al saccular. Del fondo del conducto auditivo. Irrigación. La irrigación va a estar determinada por la arteria auditiva interna, que es rama del tronco basilar. Va a entrar con el facial e intermediario. Luego se va a dividir en dos ramas, una vestibular y otra coclear. Las venas van a desembocar en la vena auditiva interna y esta va a desembocar en el seno petroso superior o el inferior, o a veces en el seno lateral. ¿Sí? La vena del acueducto del vestíbulo vierte en el seno petroso superior. Entonces, esa va a ser la irrigación del oído, los nervios. Los nervios que van a ser ya del oído interno van a ser el nervio auditivo, inervación. El oído interno va a estar por el nervio vestíbulo coclear o nervio auditivo, el nervio coclear y nervio vestibular. La rama anterior se encarga de la audición y la rama vestibular del equilibrio. Esta está en relación con el equilibrio. Oído interno, la parte más profunda, la rama coclear, nervio auditivo, la rama vestibular, rama vestibular del nervio auditivo. ¿Sí? Entonces, con esos jóvenes hemos terminado la clase. ¿Sí? Espero que hayan ya entendido un poco mejor. ¿Sí? Y ya el día jueves y viernes ya vamos a dar los temas que nos corresponden. De todas maneras, muchas gracias por su presencia. Espero que les haya servido.